Pablo, necesito que me confirmes ya lo de Matt, porque es que si no viene Matt, la gente se me va a tirar al cuello, a mi cuello, ¿sabes? Mi sangre, yo... ¿Se me entiende? No sé si me entiendes, ¿sabes? Porque necesito saber ya si viene Matt o no viene Matt, porque si no tiene Matt, yo no tengo un plan B. ¿Y a quién me dirás tú que le pongo yo una careta de Matt y esto? La gente no se lo va a creer, ¿sabes? No sé si me entiendes. Sí, pero ¿me vas a dar una respuesta antes de acabar el programa? Vale. Bueno, me sirve. Siendo así, empezamos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al WordPress Late Night Show de WordCamp España 2021. Presentado por Nora Ferreiros y Nawal Badiola. Hey, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Segundo día, que no nos han echado todavía. Bueno, no, todavía estamos aquí. Y Sí. ahora llega el momento. ¿Qué estáis esperando? Hablar de las charlas. Pero... Una cosita ha pasado. Yo cuando he ido a preguntar por el DeLorean, para ver si podía ir un poquito para adelante, ver las charlas y comentarlas, que estaba alquilado. pues yo no he conseguido ni una triste puerta del Ministerio del Tiempo para que me dejen. Es lo que hay. Damn it. Y el maldito Loki que no suelta el timepad tampoco. Así que esa parte de comentar todas las charlas maravillosas que ha habido... Seguro. Pues como que hoy no va a ser, ¿vale? Otro día, sí, eso ya. Pero sí que os vamos a contar... A ver, ¿qué os vamos a contar? Esto de Late ha sido como un poco loco, ¿vale? Y todo el mundo está como un poco... Pero, ¿y cómo es? Y cuéntame, no sé qué. Bueno, ¿cómo llegas a hacer un Late? Bueno, por si no os habéis dado cuenta, porque a lo mejor no os han dado cuenta, ¿eh? Se lo voy a contar, se lo cuento, ¿vale? Sí. No somos profesionales de esto. Nada, roto la magia. Llevabais un día engañados. Pero entonces no vas a contar lo de cuando vino el Terrata a proponernos esto. Bueno, eso no sé si se podía decir. Ya, bueno. Tenemos dos versiones, una que está más embellecida y otra que es la realidad. Entonces, resumiendo mucho, estamos Nora y yo aquí básicamente porque esto se graba en Barcelona y no había nadie más por esta zona que estuviera tan zumbao como nosotros. Sí, dispuesto a... Total, que somos los últimos a los que han llamado. Y pensaréis, ¿quién nos ha llamado? Bueno, detrás de todo esto, donde veis, lo que hay es un montón de otros colgados que también son voluntarios de la comunidad, todo el mundo parte de la comunidad, tenemos los técnicos, hola técnicos, tenemos la gente que ha hecho los grafismos, la gente que nos aguanta por el Telegram, la gente que se reúne con nosotros un montón, todo ese tipo de Y cosas. hay más gente también ahí detrás. Que... ¿Sí? Sí. Pero bueno, oye, debe ser que les está gustando lo que están viendo. Entonces, bueno, claro, igual alguien dice, ¿cómo consigo ser yo el próximo o la próxima Nora? ¿Cuál es tu secreto? Vaya, para eso me va a llevar mucho tiempo, pero el caso es que... ¿Cómo acabas estando un poco aquí? Bueno, mira, ¿cómo empieza esto? Así, sin adornos y sin romantizar demasiado. Al final comienza siendo, pues ese que entra en una mitad, vas a una mitad de allí de tu pueblo o del sitio donde vivas, te sientas en la última fila, porque todos los hemos hecho, bueno, no sé tú, pero tú eres un tío así extrovertido, yo lo he hecho. Vas allí a tu mitad, te sientas en la última fila, así un poco, en plan, aquí dan cerveza, ¿no? Y no sé, se va haciendo una bola, vas hablando con gente, pim, pam, das una ponencia y un día te llaman pues para presentar esto o para ser voluntario de vete a saber qué. Básicamente... De hecho, habéis escuchado tanto a David como a Rosa que contaban experiencias muy parecidas también, que se fueron a una WordCamp. Es verdad que puedes empezar con una meetup, como bien comentaba Nora, pero que esto engancha y al final pues acabas aquí solo si te dejas liar y no hay nadie más dispuesto a hacerlo, pero puedes acabar también haciendo cosas muy chulas y un día muy bueno para contribuir y tomar contacto con la gente es el... Contributor, que, a ver, vamos a hacer aquí también la verdad, ¿vale? Hay mucha gente que vamos, yo la primera, ¿eh? Que vamos allí a currar al contributor, pero si por lo que sea decís, pues no sé qué, ir al contributor a conocer peña, porque se conoce gente, incluso en la parte online, siempre estamos unos cuantos allí en el Zoom, y si queréis, bueno, ver si acabáis
organizando una WordCamp, organizando una meetup o aquí haciendo un poco el payaso. El payaso, muy bien. Que sepáis que básicamente se empieza así que os animamos a ir mañana al Contributor. Pero antes tenéis un programazo por delante. Además, todavía no sabemos si viene Matt o no, que yo sigo ahí. Sabes que soy optimista, yo creo que igual viene. ¿Sí? Sí. Bueno, como el optimista eres tú, yo me fío de ti. Venga. Vamos a ver qué nos espera en el programa de hoy. Y nada, bienvenidos. ¡Dentro vídeo! ¿Cómo te gusta el dentro vídeo? Los backups de WordPress son como las cartas de Hacienda. Siempre que ves uno, sabes que algo malo ha pasado. Pues nada, aquí estamos, segundo día de Late, y yo no he visto a Matt asomar la patita todavía. No, por aquí no se ha visto nada. Yo, esto no sé cómo va. ¿Tú crees que nos hemos flipado muy fuerte por encima de nuestras posibilidades? A ver, que nos hemos flipado muy fuerte, independientemente de lo demás, ya te lo digo que sí, pero yo creo que un poco flipado sí que vamos. Yo, como soy un optimista, voy a pensar que Matt acabará viniendo, y la parte buena es que tenemos una entrevista guapísima ahora Eso sí, mismo. muy bien. Así que vamos a dar entrada a Violeta Bru. ¡Ay! Que ha acabado antes la música. No pasa ¿Qué tal, nada. Violeta? Bienvenida. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el rodeo El rodeo, al el sillón? rodeo. ¿Está bien, papá? ¿Es correcto? Sí. Bueno, ¿cómo va esa organización de la Meetup? Iba a decir Tarrasa, perdón, esa no es la suya. Tú barriendo para casa siempre. Barriendo para casa, sí. Muy bien, muy bien. La organización de la Meetup Tarragona, y sobre todo cómo van esos tickets en WP Rocket. Bueno, pues primero gracias por invitarme. Y pues en WP Tarragona estamos muy contentos porque realmente el tema de todo esto de pasar a online y tal, pues no lo llevamos bastante bien y no hemos fallado ni un solo mes. Así muy que bien. Y eso que vosotros hacíais doblete antes. Hacíais uno con charla y birras y otro que era solo birras, ¿no? Si no me Exacto. equivoco. Sí, esto en Barcelona no lo hacemos. Son muy profesionales, la verdad, esta gente. Muy bien. Ya hablaremos con los organizadores de Tarragona para que den ideas para Barcelona. bueno, tenéis a uno ahí. Yo por a eso lo Juan. digo. Sí, compartimos, somos muy de compartir en la, en la de comunidad. WordPress. Y los tickets, pues ahora mismo, pues la verdad es que bastante bien. Tuvimos un pico bastante grande de trabajo hace unas semanas y bueno, lo hemos sobrellevado. La vuelta al cole. La vuelta al cole no fue en verano, la verdad, fue a mitad de verano que se nos disparó el tema. Y bueno, poco a poco hemos ido sobrellevando y ahora estamos bien. Estáis bien. Genial. estáis Bueno, bien. yo creo que todos los que nos dedicamos a hacer webs, en general hemos tenido un pico de todo últimamente, de sí. estos meses. Yo septiembre algo he notado. Septiembre y probablemente octubre, que también será cuando esto se emita. Es que hay viajes en el tiempo que En vosotros este igual no programa. notáis, pero... Sí, pero bueno, en notamos un general poco creo que en la más. pandemia todo ha sido bastante de las webs a tope. Sí, la digitalización. Sí. Bueno, vamos a hablar de WordPress y cositas que nos gustan. ¿Y tú recuerdas cuál fue tu primera WordCamp? Sí. Fue en Barcelona en 2016. Qué bueno. Sí, a ver... Estaba pensando yo si puedo decir que es la misma que David Perálvarez y me dicen por el pinganillo que sí, Es que la como misma, la entrevista de David va antes podemos decir que bueno, pues Mm. David ha contestado también lo mismo. ¿Y recuerdas alguna cosa así que te llamara especialmente la atención de esa primera...? Una cosa que me llamó mucho la atención Sí. fue que había sushi. Eso fue como espectacular. O sea, yo ir a mi primera WordCamp y encontrarme sushi ahí fue como, esto es Este para es mi mí. sitio. Este es mi sitio. Pues menos mal que la que fui yo no había, que a mí no me gusta, sí. Pero qué gracia. A David Perálvarez no te lo encontraste. No lo conocí entonces. Vaya, ya no lo podemos saber y vosotros tampoco lo sabréis. Todavía no era famoso. Ahora ya... Así es famoso. Bueno, será famoso después de este programa, ¿no? Igual que todos Claro. nosotros. A eso me refiero, como sale en el primer episodio. ¿Y alguna persona que recuerdas? ¿Fuiste sola o ibas Fui con sola. algún- Fui sola y la primera persona que me habló fue Ivonne. Hombre. Ivonne,
que estaba de Azpeitia. voluntario, y entonces nos cogió a mí y a un chico que estaba ahí y dijo, hola, yo soy Ivonne, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Nos presentó y dice, pues esto es lo que hay que hacer. ¡Hala! Ah, mira, hizo de rejuntador. Exacto, ¿Habéis que era un visto? perfil que comentábamos Que no me lo en el había inventado. anterior. Sí. Qué bueno. Sí, muy sí. bien, muy bien. Y entonces yo ahí, después, claro, con ese subidón, ¿no? Y el buen rollo, ahí me presenté a Ramón, que es uno de los chicos que organizaba WordPress Tarragona con nosotros, pero ahora, por motivos de trabajo y tal, se ha bajado un poco del carro. Pero es una institución, siempre le tenéis en el corazón. Sí, 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 y tanto. Y va apareciendo en todas las Sí, sí. meetups y tal. Y luego me presenté a Juanca. ¡Hombre! Oh, Que ¿cuántas Juan- cosas pasaron en esa WordCamp? Muchas, sí. Ah, sí, sí. Y ahí él dio una charla y yo le fui y le dije, hostia, claro, lo vi tan cercano y tan ameno, ¿no? Que fui y le dije, pues me ha encantado tu charla y tal, no sé qué, y ahí nos conocimos. Como Y- él dice, una vez que superas el tema de los tatuajes y que vaya rapado, él es muy buena persona. O sea, no, es buena persona, pero es que encima es muy agradable. ¿Cómo dice? Él lo dice, pero si eres buena gente, si eres hasta simpático. Pues sí, es hasta simpático. ¿Recuerdas de qué hablaba? Porque hablaban ya de ñapas, porque hay una de las charlas que más me mola suya, que además la va evolucionando, que es ñapas as a service o algo así. Le va. Sí, sí, yo creo, bueno, él creo que fue la de la importancia del contenido de tu web, Ah, la que mira. hizo. Muy bien. No sé si ahí dice lo de ñapas, pero bueno, es que soltaba tantas bromas y era tan cercano que fue como, Sí. pues a este me presento. Ay, y sí, sí. Y de ahí surgió, de hecho, WordPress Tarragona, Qué bueno. O sea, ya Claro. meses después ya estabais organizando... en abril. Qué bueno. Uy, cuidado. Muy bien. ¿Habéis visto? Vais a una WordCamp y no sabéis lo que puede pasar después. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Esto ya lo hemos dicho, hay que apuntarse a todo. Vale, entonces, ya que has ido a WordCamp y tal, cuéntanos, ¿tú eres más de irte a ver las charlas o eres de las que se quedan en los pasillos y se las ve luego? Yo combino un poco, la verdad. O sea, yo cuando tengo el programa miro a ver las charlas que me interesen y tal, pero luego me encanta estar conociendo a gente y hablando con gente en los pasillos. O sea, es que eso es, yo creo que es lo mejor de las WordCamps, en realidad. Sí. Sí, realmente. Podemos dar fe, de hecho David también comentaba exactamente lo mismo y Sí. bueno, de hecho un poco la gracia de hablar de estas cosas es que la gente que todavía no se ha lanzado a ir a una WordCamp, que supuestamente podremos retomar la versión física en unos meses, pues que se animen incluso a ir solos porque hay gente maja que te rejuntan y si no, bueno, acabas hablando con alguien casi siempre. Muy bien, pues ahora ya en plano, puede ser de hecho de WordCamps o en plano laboral, ¿cuál es la situación más surrealista que has vivido? Además, tú que has dado soporte durante varios años, puede ser de soporte o no, pero algo que digas, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué está pasando? Bueno, que puedas contar. ¿Te puedes Vamos a contar? aclarar. No hay presión. sí. No, esto lo puedo contar porque el negocio en sí Ha ya no prescrito. existe. Ah, bien, bien. Si es ilegal, bueno, no sé si... No. ¿Podemos? No. Bueno, pues hice la web para un cine familiar, de estos que, ¿no? De toda la vida, que lleva... Y claro, con el tiempo se tenían que modernizar y que querían hacer un sitio web, ¿no? Entonces tenían un trabajador, de hecho creo que solo había 2 trabajadores allí, pues uno de los trabajadores había montado un web pues que no les acababa de gustar y entonces querían hacer uno pues un poco más con... ¿no? Y fuimos a la reunión, solo habló el trabajador ahí, porque también se presentó, y le explicamos, vamos a hacer esto, tal, pum, pam, y no sé qué. Y bueno, pues pareció que todo perfecto y todo ok y tal. Entonces lanzamos la web, claro, con el cine de mi barrio, lo que sea, ¿no? .com, y al cabo de un tiempo nos dimos cuenta que haciendo una búsqueda, yo que sé, a lo tonto por internet, aparecía otra web de estos, y fue como, ¿Pero de la misma empresa? la misma, pero en lugar de tener el dominio que tenían ellos, ¿no? Que era pues eran, pues yo qué sé, cine de mi barrio, oficial.com. Y fue como, ¿y esto? Pues el chico este, el trabajador, había hecho una copia a lo cutre de la web que habíamos hecho, Ajá. porque estaba ofendido de que no la había hecho él y entonces... Por despecho. Por despecho. Por despecho. Esta historia es magnífica. Es buenísima, porque además el cine era como muy emblemático y tenía las letras del cine, pues eran muy características, entonces las encontramos, ¿no? Encontramos la tipografía y el encabezado empezaba con eso de la web, y él encontró una pseudo
tipografía que no tenía nada que ver, pero que era un poco así parecida, y la puso ahí, o sea, fue como, ¿esto qué es? O sea, ¿para qué me dices que te haga un sitio si luego no puedes controlar a tu trabajador de que te está haciendo Claro, aquí? pero eso es un marrón, es decir, la empresa debió haber flipado también. Es que el chico este, no sé, los tenía como abducidos o algo y no, eran incapaces de decirle nada. O sea, eran incapaces de decirle, oye, quita esto. Comida. Sí, sí, sí. ¡Qué muy fuerte. fuerte! En cualquier caso, hicisteis buen trabajo porque él decidió copiar la web que habíais hecho vosotros. Sí, sí. Así que vosotros como creadores podéis estar orgullosos de vuestro trabajo. Pues bien visto, pero... ¡Wow! Me encanta esta historia. Muy bueno. Y nunca se me había ocurrido, claro, es que a mí nunca se me había ocurrido buscar a la propia empresa a la que le estoy haciendo una web por si acaso tenía, claro, no sé, ¿sabes? Salió como, no, es que fue como en plan, no sé qué estábamos buscando, eso Igual que dices. estaban buscando la Que era algo cartelera. casual, o sea... Fue no- casual, La o sea, fue cartelera, a ver como, qué echan en el cine. ¿y esto qué es? O sea, del rollo buscando algo que no tenía nada que ver, nos salió eso y fue como, ¿y esto de dónde ha salido? Bueno, de aquí sacamos un consejo muy valioso si estáis haciendo un proyecto, por lo que sea, buscad el proyecto, no vaya a ser que alguien esté haciendo una copia por ahí. ¡Wow! Me encanta la gente, me encanta. Bueno, pues vamos a hablar un poco más de la comunidad. Decías también que llevas desde el 2016 al menos participando en cosas. Entonces, aquí un poco doble pregunta, ¿vale? Por lo primero, para empezar, ¿por qué después de tanto tiempo sigues en la comunidad WordPress? Hombre, es que hay un buen rollo que como para irse, ¿no? Por la fiesta, vale. No, por la gente, por la gente. Por claro. los slates. Por los los- Nunca se sabe. Vale, cachondeo. la otra pregunta es, ¿por qué organizar una meetup? ¿Por qué decidiste o quieres seguir o has decidido seguir siendo organizadora? Bueno, primero, ¿por qué en primer lugar decidiste organizar una meetup, en este caso en Tarragona? Y luego, ¿por qué sigues en ello también? Bueno, yo creo que bueno, cuando empezamos o sea, la meetup surgió, en realidad, primero con Ramón habíamos quedado a hacer masterminds y cosas así, y bueno, éramos dos, y entonces era como un poco, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a avisar a este chico, ¿no?, que también lo conocía, a ver si, porque además es que coincidió que éramos todos de la zona, ¿no? O sea, nos conocimos en Barcelona, pero éramos todos de cerca de Tarragona. Y claro, vino Juanca y Juanca es un revolucionario. Y entonces fue como, de aquí sale una meetup. Y salió. Es como, Realización, ponedme soy Juanca es un revolucionario. creo que eso no sorprende a nadie. Y no, pero es claro, él ya llevaba tiempo en la comunidad. O sea, yo cuando lo conocí, él ya estaba dando una charla. Entonces éramos 3 ya, y fue como, pues vamos a hacer que esto crezca, y además salió bien. O sea, es que es un grupo Sí, sí. pequeño, o sea, nosotros en realidad no es como Barcelona, que parece una WordCamp directamente, ¿no? Pero está muy bien avenido. Yo doy fe bien que avenido, he ido sí. a dar alguna charla y gente fiel, que luego la mayoría van a las cervezas. Sí, sí. Vamos, gente seria. Pues no me extraña que sigas ahí. Pues nada, vamos a pasar al test picadito, que la idea es que digas muy rápido una de las 2 opciones que te vamos a ofrecer, ¿vale? Empezamos con una de, ¿eres más de cenas de ponentes / asistentes o de after party? Yo creo que de cenas. Vale, muy bien. Vale, en el merchandising, ¿tú eres más de la ropa, de las camisetas y calcetines, o eres más de las pegatinas y las libretas? Hostia, los calcetines me gustan mucho. Ya lo sabéis. Muy los bien, calcetines. muy bien. Esta tiene trampa y ya vas a entender por qué. ¿Eres de super caché o de V3 caché? W3 caché. Con la camiseta ahí de... Bueno, ¿puedo no responder? Sí, puedes no responder. Comodín del público. Vale, vamos a la siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Que pongan el WordPress multilingüaje en el core o que te vengan a cocinar a casa todos los días? Esto es difícil, ¿eh? Claro, la idea era poner ahí una tesitura. Yo creo que como te puedes comprar comida hecha ya, yo creo que pongan multilingüal. Sí, Este es fuerte, en el ¿eh? core. Aquí empujamos por eso es multilingüal. estar ahí por mirar por el bien de la comunidad. Qué maravilla. Esta debería ser fácil. ¿Editor clásico o de bloques? De bloques, ¿no? Muy Casi bien, muy mejor. Vale, y la última. En una contributor,
¿Qué te sumas antes? ¿A la de soporte o te vienes a la de diseño conmigo? Pues la verdad, siempre he estado en traducciones. Vaya. Ostras, muchos no, puntos perdón. en común con David, por cierto, ¿eh? También estuve en la de En la de escribir, transcribir, ¿no? sí, Ah, sí, es WordPress verdad, TV. estuvimos en un WordPress Translation TV. Day. Sí. Sí, sí, correcto. Pues me quedo solísima la de diseño, nadie viene Sí. conmigo la de diseño. Nada, todavía, igual Matt se anima. Pues tengo fe, seguro que él me acompaña si viene. Cuando venga se lo diremos. Venga, pues otra pregunta. Aquí también viaje a un mundo paralelo, ¿vale? Imagínate a una Violeta en un mundo paralelo y que en ese mundo paralelo no existe WordPress. Ni ha existido nunca. ¿Qué estás haciendo en ese mundo paralelo? Joomla. Muy bien, pues ya está. Muy bien, ¿Para qué? me ha gustado mucho. Claro, open source, gente, además, Juanca también está un poco involucrado, tema de Joomla, y dice, pues esto está fácil. Muy bien, Muy la verdad bien. es que Estupendo. es Pues nada. estupendo. Muy bien, pues ahora vamos a hacer un juego. Nos han preparado aquí realización, ¿no? ¿Sí? ¿Tenemos un juego? Vale, guay. Pues mira, te vamos a dar aquí material, que siempre nos gusta dar ahí material tangible. Toma, esto es para ti, esto es para Gracias. Tienda Guay. Muchas gracias. Y el juego se llama ¿Existe esta meetup? Y tú nos dices verdadero o falso, o sí o no. A ver de qué va esto. Nosotros vamos igual de perdidos que tú, así que tranquila. Hmm. Podemos hacer el ridículo todos juntos. Vamos allá. Alcarria. Primera meetup Alcarria. Esto es un invent como hay Dios y como no sea, vamos a volver Oye, a ver, hacer, no nos condiciones. Y si Perdón, yo he puesto perdón, que es verdad. Ah, bueno. Bueno, pues a ver qué opináis. ¿Tú estás, Violeta? Que este chan chan. Vaya. A ver si va a pensar que es mentira y sí que sabemos la respuesta. Sí, Pero no lo además, si sabemos. dices que es mentira y existe, quedas como el culo, así que no voy a volver a repetir. Meetup Esparta, ojalá que sí, no sé. Ostras. Venga, Esto, venga, Meetup Esparta. porque queremos que exista. Venga. Sí, no es verdadero, es ojalá. ¿vale? Queremos. Ojalá que sí. Queremos que... Oh. Mira que el mundo WordPress es maravilloso, pero todavía no A tiene Laurín una de la meetup. Torre. Laurín de la Torre. A ver, aquí os lo habéis pasado bien, ¿eh, equipo? Bueno, a ver, ¿lo tenéis? Sí, Además, vale que haya A mí me sido suena que sí, no sé dónde en lo he oído, cualquier pero... sitio... Venga, no voy a dar ni una. Venga, a ver. Ostras. Hostia, pues sí. A mí es que me sonaba que sí que lo había a mí me leído. sonaba que nos querían colar una verdadera que sonara como Que sonara muy, rara. muy, También puede ser. muy rara. Bueno, Bengaluru. pero venga, Luru. Que- Bengaluru. Venga, Pues- I want to believe. No, a mí esto me suena un poco raro. Claro, Ostras. Bueno, pues Bengaluru, nada. sí. Yo Es casi me de paso la el otro India, día. Bengaluru, India. Si queréis buscarlo, yo no tengo idea dónde queda. Reykjavik, no, me quedo con... Yo. Esto suena... A ver, los pero no. islandeses son Sí, ¿no? gente de bien. Ostras. ¿En Y no serio me tienen llamo meetup en Reykjavik? No he acertado ni una sola, ¿eh? Madre mía. Y ya. Ah, vale, sí, esta Meetup sí y Escas. esta sí me la sé. O eso quiero pensar. Bueno, como te veo muy seguro a ti, a mí que no me importa Venga, copiar. vamos a terminar por todo lo alto. ¡Venga, una! Sí, ¡vamos! Muy bien. Muy bien. Oye, pues nada, pues lo hemos hecho muy bien, lo hemos hecho digno, que está bastante bien. Sí, Así sí. que nada, hasta aquí. Nos faltan los confetis, pero al final no hemos podido traerlos Oye, para que hiciera puff. Para la próxima realización, Sí. queremos confetis. Apunta. Pues Violeta, un gustazo tenerte por aquí. Muchas gracias por el Muchas rato gracias por venir. Mucho rato por las gracias que has estado. Muy bien, Nahuay, muy bien. Me voy soltando. Sí. Esperamos que te lo hayas pasado también como Sí, nosotros. sí. Me ha Y pasado esperamos súper verte bien. pronto. Pues muchas gracias a vosotros. Adiós. Chao, chao. ¿Cómo te llamas? Pues a mí me llaman José Luis. No sé por qué yo le pongo el acento. Bueno, sí sé por qué, porque de pequeño me mandaron a escribir en la pizarra mi nombre, lo puse con acento y me dijeron, muy bien, uno que sabe que José se escribe con acento. Pero realmente a mí todo el mundo me llama José Luis pegado, no con acento, pero bueno, como me quieran llamar. Yo soy David Pérez.
¿En qué WordPress Meetup estás metido? Pontevedra. Granada. ¿Cuándo empezasteis a organizarla? Pues mira, yo aparecí en Pontevedra hace 4 años como paracaidista. Le cogí el gusto a la primera y de ahí seguí. Luego pasé a Orense, seguimos con Lugo, bueno, todas las que fueron saliendo. Y lo último que hicimos fue la conjunta de Galicia, que eso fue con la pandemia. Aprovechamos y en lugar de estar cada uno haciendo algo por su lado, pues mira, nos juntamos entre todos y montamos una conjunta. Febrero de 2016. Sí, yo creo que sí, porque luego a los 2 años hicimos la WordCamp de 2018 y después 2019, sí. Febrero de 2016. ¿Cuántos sois en la organización? Pues habrá que contarlos. Está Guajari, Juan Hernando, Jorge y yo. Somos 4, creo. Si alguien se quiere apuntar, bienvenido es. Sí, bueno, actualmente somos unos 10 por ahí. Está Jesús Yesares, Sacra Jaime, está Fran Torres, Ángel Moreno, Guillermo, y bueno, y de vez en cuando algunos más por ahí. Juan Macívico, y bueno, hay por ahí unos cuantos. La verdad es que los que más apretamos pues somos los primeros que he nombrado más o menos. ¿Cuál ha sido la Meetup que menos gente ha venido? Pues que menos gente. Mira que haces preguntas complicadas. Pues no te sé decir la verdad. En verano sí es verdad que no viene nadie, pero nos las ingeniamos y las hacemos en sitios donde haya cerveza y aire acondicionado y la gente se apunta igual. Pero normalmente las de verano siempre tienen, la de julio. En agosto ya no hacemos nada. La mitad es que menos gente. La que menos gente fue una técnica, me parece que era de... ¿Cuál fue la que menos? ¿Cuál fue? Bueno, realmente la que menos viene ahora últimamente después de la pandemia, de ahí es donde hemos notado un bajón. Y ahora es como que estamos retomando otra vez y empezando desde cero, porque es verdad que en las mitas teníamos 30, 40 personas, hemos llegado a tener hasta 70, pero la que menos ha sido ahora últimamente, porque bueno, después de la pandemia ha dado el palo ahí de cambio de online a presencial y todavía hay muchos reparos y la gente todavía está muy desconectada y si tuviera que decirlo, pues la otra mitad. ¿Y a la que más? La que más, la de septiembre, porque es la preparatoria de la WordCamp. Empezamos con una meetup en la universidad, en la Facultad de Bellas Artes y normalmente llenamos el aula. La que más una que hicimos de iniciación a WordPress, que le hicimos en un parque tecnológico y que el escenario estaba muy bien, también hubo Pisco Labi y gustó muchísimo. Y también pues estuvimos explicando cómo iniciarse en WordPress y cómo la comparación entre WordPress.org y WordPress.com. ¿A cuántas WordCamps has asistido? Complicado. Cuando empezó la pandemia me pilló en Las Palmas y creo que llevaba 21 o 22. Y de ahí para adelante no, pues no, las 3 o 4 online que ha habido, la de España, las 2 de España, la de Galicia, Venezuela, no, pues mira, más, 5 o 6. En total deben ser como 26 o más o menos. Menos de 10. Llevo poco tiempo, la verdad, con la WordCamp, pero llevo unas cuantas. Sevilla, está en Madrid, y bueno, hay algunas más que por ahí estaban. Sobre todo Andalucía, que es donde he podido moverme mejor. Más que todo por cercanía física, claro. ¿Qué le dirías a alguien que va por primera vez? Pues que vea a alguien por ahí, se hable con él y a lo mejor se consigue una respuesta simpática. Se lo va a pasar bien. Como ejemplo te puedo poner a José Ramón Bernabéu, que dice que a la primera meetup que fue se encontró a un tío con barba y unos bastones y le preguntó qué se hacía ahí y le dijo que no sabía, que él había ido porque le dijeron que daban pinchos. Pues que no tenga vergüenza, que realmente hay una gente muy cojonuda aquí en la comunidad, que está muy abierta a conocer gente nueva,
que puede aprender muchísimo. Yo creo que si vamos con una mente abierta, creo que es lo principal, porque siempre vamos como con reparos de, y si pues digo que soy de esto o que hago esto, pues va a sentar mal o no gusta, o claro, es que si son desarrolladores, pues a lo mejor no van a entender bien lo que yo digo, o, es decir, no hay ningún problema, de verdad, desde el punto de vista, es de las comunidades que más he visto más abiertas, más cercanas sobre todo, y la verdad es que cuando vas a una WordCamp te damos abrazos. Ahora con COVID habrá que tener más cuidado, pero sí es verdad que hay mucha cercanía y conoces a gente realmente muy buena, y yo la verdad es que estoy encantadísimo y la verdad es que hay mucha calidad profesional y personal, por supuesto. ¿Quién crees de la comunidad es la persona que a más WordCamps ha asistido? Pues yo te diría que Fernando Tellado, como ponente. ¿Quién creo? Pues bueno, yo creo que está entre Nilo, Fernando Tellado y la gente de los primeros, ¿no? Que llevan más tiempo, ¿no? Rafa Poveda también creo que es de los que más tiempo han estado y que más han participado. Es verdad que entre comillas los más antiguos, los que primero estuvieron en la primera WordCamp, luego verlos lo hemos visto, no, vamos, últimamente en ciertas WordCamp no han estado. Entonces yo creo que Fernando Tellado y Rafa Poveda y Nilo. ¿Cuál ha sido la mejor comida que has tenido en una WordCamp? La mejor comida, dicen que el pulpo. Eso, donde haya pulpo que se quite todo lo demás. Entonces, Pontevedra. Pues la cena de ponentes de Chiclana estuvo muy bien. La verdad es que el Tito Roberto nos puso allí un homenaje de marisco y de vino blanco, y la verdad es que se hablaba de WordPress y se hablaba de lo bien que se comía esa noche. O sea que muy bien, muy bien. La verdad es que ahí nos cuidaron muy bien. ¿Qué charla has visto que más te ha gustado? Hay muchas, de verdad que hay muchas. Pues mira, mejor esa pregunta me la guardo. Ahí no voy a decir nada. Pues yo creo que entre la comunidad de desarrolladores, los que más hemos hablado, y no estuve en esa WordCamp, pero sí se referencia muchísimo, fue la charla y tú, Adrián, también has estado, la referencia mucho, es la de Fernando Puente en WordCamp Zaragoza, de cómo desactivar plugins de una forma, o sea, WPO desactivando plugins. Y la verdad es que es magistral, o sea, es una ponencia que yo recomiendo bastante, que es de desarrollo. Y tema de marketing, pues en la WordCamp Madrid, Álvaro Sánchez hizo solo una diapositiva y con esa tiró una ponencia de casi 1 hora. Y la verdad es que estuvo muy bien, se vistió y fue gracioso y me gustó bastante. O sea que si tuviera que referenciar, esas dos son las que más me llamaron la atención. Yeah, hi everybody. Here we are finally in this moment all of us were waiting for. We have an amazing guest in this interview. His name is Matt Mullenbeck. He's from Houston, Texas. He writes music, he loves taking photos, and he supports many charities and organizations that make this world better in many ways. And yeah, he is founding developer of WordPress and the CEO of Automatic. Welcome, Matt. We are delighted you are here. Javier, how are you doing? Benvenido. I'm so glad to be here. We know you have a tight schedule, and we are really happy that you make it to be here with us in this first WordCamp Spain Late Night Show. And we want to know, for first, what do you think when you hear about this WordPress Spain Late Night Show? Oh, I think it's a great idea. And I hope in the future you have guests that can speak Spanish. Well, I think it's great for us to practicing it too, no? Yeah. I mean, it couldn't imagine to me a better way to start with this kind of late shows. So
You know that the pandemic has shifted a bit or a lot how WordPress community shares and connects. So do you have any thoughts on how we can take advantage of it or make it better when these kind of times come? I think that's a good question. I think what's beautiful about how WordPress has evolved over time is it is so much driven by the local communities. So the best people in the world to know, for example, how to make WordPress better in Spain and probably other Spanish-speaking countries is folks like y'all. So the beautiful thing about WordPress is that everyone has the ability to contribute and to influence the direction. It's not me up on a mountain deciding everything. It's, people just like all of us in Slack channels, on the P2s, on Track, in the translation forums, learning from users, iterating, and also just sharing their point of view. And that's what drives WordPress forward. And that's what's made it so successful over the past, 18 years now. Yeah, I agree. I absolutely agree. We know that you are a travel lover, and a little birdie told us that you did the El Camino in Spain some years ago. How was the experience, and do you have any anecdote that you remember and you want to share? The Camino was incredible. I find long walks to be very meditative and also very humbling. The funny thing for me on that particular walk was that I was trying to wear these kind of barefoot shoes that are ultra thin. Flat. I thought it would be a good idea. It's not at all. The route we took was probably about 100 kilometers or so, 110. And maybe like 40 kilometers in, 30 kilometers in, I stepped on a rock and bruised my foot. This isn't that bad, But then what started to happen was to compensate for that bruise, I started walking differently. So my gait was different. And then the opposite knee, so I bruised this foot, this knee started hurting because I was walking crooked, essentially. I guess my takeaway from there that even a very, very small problem, if it knocks you out of balance, can cause bigger issues someplace else. And so the very end of the Camino was actually really tough because I had this foot, my knee was hurting, and I thought I'm always going to wear shoes with more padding in the future. Yeah. Well, that's a wise takeaway you took. Yeah. Like a small thing can do big difference if you try to compensate it in a bad way. Yeah. It's a great experience, and we want to know too. You have learned this experience, so we want to know what have you been learning all this time, and if you could take a DeLorean and go back to the past, what would you say to yourself at 18 years old about your experience in life, or anything you want to say to you? That is a good question. I could go back to 18. So that was right when, at 18, I was a contributor to B2 Cafe Log, so the thing that preceded WordPress. So I was volunteering on the forums. A lot of things people at WordCamps do, helping out friends, volunteering on forums, building sites for people. And the things I would probably tell myself then for life, I would say to pay more attention to my body and my health. Because at the time I was just in front of a computer for 18 or 20 hours a day, eating pizza, drinking Coca-Cola. I would tell myself to just, I'm not just a brain, and, the body too. 2, I would encourage myself to meditate. I didn't find that until much later in my 20s or early 30s, really. And then 3, I would say to build for the long term. That, the seeds of things you're planting at that time will continue to grow over the coming decades. So it's a good opportunity, for example, to rename all those annoying database fields and WP content and everything like that you don't like, and just get it out of the way early on, because WordPress is going to be way bigger later and harder to rename things. True. Great. So now we will take the DeLorean back to the future. And we want to say about the future, what's the most exciting thing that you see in the future of WordPress? Gutenberg, by far and away.
In the 4 phases of Gutenberg, we're in phase 2 right now of Gutenberg. Phases 3 and 4, which are real-time collaboration and then multilingual, are just as exciting as blocks in Gutenberg itself. Matthias obviously has been a major driver of that, and hopefully you're able to talk to him in Spanish or get him as a future guest on this show. But just this idea, WordPress exists to democratize publishing. And what that means to us is that we take things that used to be very, very difficult to do or very, very expensive to do and put it in the hands of the people. Make it as widely accessible as possible, regardless of how much money you have, your technical ability, what language you speak, any of those things. We don't want any of that to be a barrier because we believe everyone should have a home on the web that really belongs to them and looks like them. Not a generic cookie cutter page on TikTok or Facebook or something, but something that really represents you. So Gutenberg enables so much creativity. I'm constantly amazed where other platforms make you, color inside the lines. With Gutenberg, you can create, it's just a canvas, and you can create almost imagine any type of site you want. So in the future, what I would hope to see is, y'all are at a WordCamp, maybe virtually. The thing that's great about meeting others in the WordPress community is how different and how creative everyone is. They have such big imaginations. It's so exciting. So in the future, I would love to see everyone's imaginations reflected in their website and their uniqueness and creativity reflected in their WordPress site, enabled by things like Gutenberg. Well, I think it's a great breakthrough. Yeah, it's a great future. I really like it, and I really agree with you. Going to the nitty-gritty a bit, do you have any favorite feature in WordPress, the upcoming WordPress 5.9? Like, big things are coming, but just choose maybe a small one or the one that is most exciting for you. I'm probably most excited right now about the 2022 theme. So that's enabled by all these features we're shipping in Gutenberg and the full site editing feature functionality of 5.9. But it looks like we're going to be able to ship multiple themes. We'll see if that makes the final cut. But also the themes will just be a theme.json file, basically. So they'll enable incredible customization. We just talked about sites being unique. Previously, sites on the default theme would look similar. But if we allow a lot of control to the color schemes, the typography, the layouts, using block patterns, people will be able to create sites that are really different and really exciting just with the default theme. And I love the idea of this future that different aesthetics or different visual kind of styles can be easily accessible in WordPress by default, just out of the box. I love what is coming with full site editing. I've been playing with JSON, with the JSON file, but I wanted to bring you to another of the very exciting things that hopefully is coming soon to WordPress. Is the Openverse project. I'm very excited to see it coming to the WordPress core. For those that are watching us and don't have a clue of what is Openverse, and maybe they think this is something related with alternate multiverse or whatever, can you please explain in few words what is, why it's so cool, and when can be implemented in the core, if there is any date? Sure. So way back, even when WordPress was being started, there was an organization called Creative Commons, which is basically saying that open source is amazing, right? The code is freely available, people can reuse it, remix it, but licenses created for code, like the GPL, which WordPress is under, or the MBL, which I think we'll have Gutenberg under, or it'll be moving to, don't work well for content, like photos, music, different sort of what we might call media inside of WordPress. So they created the Creative Commons and basically said, hey, this photograph that I took, people can use it in different ways. And there's some variations in those licenses. Like you could use it, but you have to give attribution, or you could use it with no attribution, or you could use it and then remix it or modify it. You can use it and sell it. So what Openverse does is it's a Creative Commons search engine that indexes the entire web, looks for all of the Creative Commons licensed content,
So kind of like think of like an open source media crawler or an open source media Google, and then makes it so if you type in, like, let's say, sailboats, it'll show you lots of photos of sailboats that are completely free for you to use on your site. So not unlike a stock photography site, except everything is open source license under this Creative Commons license. We're excited about that because this means that in the core of WordPress, we'll be able to provide a rich and huge library of media that people can use to customize their site. That'll be totally free. So it'll provide the same freedoms and rights that the rest of WordPress does. Slightly different because, it's content versus code, but the same philosophy. That's very, very exciting. The other thing we're going to do as a second phase is make it easier so everyone using WordPress can share their photos or their imagery or their media under a Creative Commons license. So this will this should increase vastly the number of Creative Commons licensed things on the web. For example, on my sites, part of the reason I actually started developing WordPress was I love photography. My username is Photomatt, Photomatt on Tumblr, Instagram, Twitter, etc. And on my WordPress, ma.tt, I've uploaded over 30,000 photos in my galleries. And I actually have about 10,000 in my to-do list, including from places like the Camino and Antarctica and some really cool places I've been. I'm obviously really into open source. I would love to license all of those under Creative Commons, which allow anyone in the WordPress community or beyond to use those for whatever purpose they like. It's also interesting that both with Gutenberg and Openverse, we are creating tools not just for WordPress, but we're creating things that any CMS in the world could use, any publishing platform. And the idea is that, again, we want to democratize publishing, even for people who are using things other than WordPress. So if you're using Drupal or Joomla, or even like a Wix or Squarespace, you'll be able to access this imagery and use it to enhance your site. Great. As a designer, I am very excited too with this. And yeah, you have talking about your experience, about your life, about your 18U, about the future of WordPress. Has Netflix already contacted you about WordPress, the community? Sorry, what was that? Did Netflix reach you to do a documentary about WordPress already? I can see it. WordPress, the documentary. I can picture it. I mean, it's there. That would be pretty cool, but not yet. Okay. There have been some great community films though, and so it's fun to see that. Okay. So going back to the more serious and more business-like things, in the last months there have been a lot of acquisitions in WordPress area. Indeed, recently Automattic bought a Spanish startup, Frontity. By the way, I have a small company that maybe, I don't know, you could... Well, jokes aside, how do you see, or what's your take in WordPress market consolidation? How do you see it? I think that this is a trend which isn't specific to WordPress. So if you were to zoom out and look at broader technology, there is the highest mergers and acquisitions activity, and sometimes, in some measures, in decades. So I just think generally in technology, there's a ton of growth, there's a ton of liquidity and funding, and people are making long-term strategic decisions. So this is probably a little bit of a moment in time when more of these transactions are happening, and it's going to slow down after this. But for now, I think that it's a great time for people to evaluate what they want to do with the next 5 or 10 years of their company. My company, Automattic, is designed to be around for many decades to come. So for us, we think of a potential acquisition as how will this contribute to or accelerate our goals for the next decade? Is this people or a product we could imagine working with 10, 20 years from now? And if so, let's be part of the same family. Let's work on the same team. But it's also okay if we don't. So we're also trying to be very, very collaborative. So we work with every single web host that wants to work with us. Yoast just got bought by Newfold.
great. We still support Yoast. We're still going to integrate their things. We still think they're an amazing contributor to the community. So I think the other thing to keep in mind is that regardless of who owns what, in the WordPress community has always been the spirit of collaboration, knowing that what we're creating together and our bigger mission of democratizing publishing is bigger and longer term than the next quarter or 6 months of any one company or person. So that's what I've really loved about being part of the WordPress community is, yes, perhaps there'll be some mergers and acquisitions, but we're all still working together. And that's really powerful. Our enemies are not within WordPress. Our big competition is not within WordPress. It is proprietary systems. It's those that are trying to make the web less free or give less control to users. And that's what we have to keep our mind on. Like, if any additional WordPress in the world, no matter which plugin it's running or which host it's on, is making the web a more free place and fighting for that freedom, for that autonomy and agency that users have, is our most important goal. Mm-hmm. Nice. That's a good take on the subject. Matt, you know that there is a recurring question in every European WordCamp, and that is there any news about the multilingual implementation at WordPress core? Yeah, so that we are still on our previously announced track of the 4 phases of good work. So just to remind folks, the first phase was the editor. The block editor. The second phase is full site editing. So allowing the block editor to change the entire site. The headers, the footers, the sidebar, block patterns are part of that. Phase 3 is collaboration. So imagine sharing drafts of pages or websites or something like that, allowing people to edit it in real-time co-editing, kind of like a Google Docs. Kind of workflows around collaboration. And then phase 4 is multilingual. So it's taking everything we've done in the previous phases and making it so it works well in multiple languages. I think it's important that we do phase 3 before phase 4, because such an important part of translation is the workflow. Something starting in Spanish and then being translated to English, and how is that being managed, or vice versa. That's really, really important. And so I want to have all the workflow parts in place before we decide to tackle multilingual in core. So I think that'll ensure the highest quality multilingual sites as well, because then we'll have some built-in tools to WordPress to ensure the sort of status of different pages and the quality is checked, and people can give feedback, they can collaborate on the translations just to make the highest quality product. When we'll get to phase 4, it's not 100% certain. My guess right now would probably be 2024, so it's still a few years away. But in the meantime, there's some fantastic plugins in the WordPress world if you need to translate your site today, which I'm sure many of you do. Okay, thanks a lot for the info. Yeah, I think everybody is waiting for this. Yeah. Okay, so our technical team has prepared us a quick game. We don't know what it's about. They say it is easy and we can make it. So if you don't mind, we will make it now before you go. It's okay? Sure. So we will play together. Let's see what it is about. Yeah. Okay. We have so whiteboard here. So yeah. And okay, let's begin. We have many questions. We have to say the right answer. We have many options. Yeah, I think we have to guess the WordPress version looking at the picture of the musician that is named from. So I think that's it, isn't it? Yeah. Okay. So let's start. Go to the first picture. Okay. Nina Simone. And now we have 3 options, if I'm not wrong. Yeah. Okay. We have to guess if it's the 3.1, 5.6, or 6.2. Okay. We will write it in the whiteboard, and then you will say it. Yeah. Okay. So, yeah. What do you think? What do you think, Matt? What's your guess? 5.6. Sorry?
5.6, so B. Okay, let's see. I'm less. Okay. This is totally real. This is the proof. 6.2 will actually come out next year, so that'll be there in 2022. Indeed. Yeah. Okay, so let's go for the next one. It's Bebo Valdez. Let's go with the 3 options. Okay, 2.7, 4.3, or 5.0, the big one with Gutenberg coming to the core. So I think it was the... Okay, Matt, you can go. This is actually very exciting because just 2 days ago, I saw Chucho Valdez play, who is Bebo's son. Also, one of the great jazz pianists of all time. If you ever have a chance to listen to his music, highly recommend it. And actually, Chucho did a album with his father, Bebo. They're both amazing pianists. And Bebo Valdez is to me, one of the grandfathers of jazz. He's Cuban. I think he's amazing. And so we wanted the release that Gutenberg came into to honor him. So that would be 5.0. Oh, So great. that I didn't would be know C. that. Okay, we... I have it right in this. Yeah. Okay, we got it, three of us. Well, the Okay. 5.0 was the important one, so even me. Big one. Okay, whoa, Django Reinhardt, or something like that. Yeah, Let's Django go. Reinhardt. Let's go with the options. We have 2.0, 3.1, or 4.2. Okay, you go, Matt. I'm gonna be random here, okay? Matt, do you remember? Yeah. Gosh. Okay. I'm going to guess, I don't remember, so I'm going to say C, which might be 4.2. Okay, I'm gonna say we have, B. Okay, I guessed it. But this was mere chance, pure chance. Okay, That was 10 so years ago. was this one the last one, or is there any left? The last one? Okay, the last one. Great. Great. Thanks for Now playing. has won us. Yeah, I did 3 of 3. Congratulations. Thanks. Thanks. So, thank you, Matt. Thank you very much for sharing your time with us. Anything else that you would like to share with the Spanish community, WordPress community? From the bottom of my heart, I appreciate so much what the Spanish community does, how they contribute to WordPress, how they expand WordPress to the Spanish-speaking world. And I cannot wait again to come back to Spain, Argentina, and Mexico, and all the beautiful places around the world to share good food and drink and merriment and conversation with you all. Okay. We are waiting for you. We will take the advantage of this to say when this is over, the pandemic and the restrictions are gone, you are invited to be here in person in that coach. I don't know if you can see the coach. We can see. And we will love to have it in person and enjoy doing questions about and talking about WordPress. So thank you very much. Thank you very much, Matt. Hope we see you as soon as possible. Bye. See you next time. Bye. Vaya pedazo de WordCamp, Nora, ¿qué te parece? Sí, espectacular, o sea, increíble. No sé a ti, pero a mí se me ha pasado volado. Especialmente me ha impresionado el nivel de las charlas y el engagement de los asistentes. ¿Engagement? Lo del engagement no habíamos dicho que se quedaba fuera, que es un anglicismo, es feo, esto no... Bueno, dicho está. Lo que sí ha sido un lujo, que al final hemos podido tener a Matt, ha sido una pasada entrevistarlo. Ha tenido que hacer malabarismos para poder estar con nosotros y poder dedicarnos un ratito, pero ha estado súper bien. Para que os hagáis una idea, la agenda de Matt está más llena que el repositorio de plugins. Más o menos viene a ser esto. Así que nada, thanks Matt, gracias Matt. Y nada. Muchas gracias. También queremos agradeceros a vosotros, sí, a ti, que estás mirando y que has aguantado este experimento, que seguramente a ratos no ha sido fácil de ver. Sí, me refiero a esos ratos en los que queríamos ser graciosos, pero casi, pero no. Pero también confiamos en que, al final, como os comentaba al inicio,
esto que hemos creado entre todos se parezca más al hijo de Ryan Gosling y Emma Stone que no a un hijo entre un cíclope y un chupacabras. Sí, es un ser mitológico adorable. Sí. Bueno, nosotros lo que queremos es dar agradecimiento a toda la gente que ha hecho esta WordCamp, que ha sido un montón de gente, y en especial, por supuesto, al equipo que ha hecho este late. Hola, equipo. Nada, hay un montón de gente aquí para que nosotros podamos estar haciendo el logo delante de la pantalla. Muchas gracias por confiar en este formato tan fresco y tan arriesgado a la vez. Sí, sobre todo arriesgado por nosotros. Por cierto, Nora, tú te vas a ver, o sea, quiero decir, tú ahora mismo te estás viendo, es que claro, esto además se emite a las, o sea, se está emitiendo a las 10 y pico, tú te retiras a dormir con las gallinas, como sueles decir, entonces, ¿qué está pasando? ¿Te estás viendo o...? ¿Me estoy viendo? Seguramente no. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Quieres saludar a alguien? Sí, vale, pues me saludo a mí misma. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Lo has hecho bien, eso espero. ¿Veis? Y estas son las cosas que puedes hacer cuando te dan un plato para hacer el gili. Bueno, nosotros nos despedimos, nos lo hemos pasado muy bien, volvemos a daros las gracias, pero la WordCamp continúa. Sí, como ya os hemos dicho, en el monólogo de antes, tenéis el Contributor Day mañana, hacedme caso, ir a conocer gente y allí tendréis en el email que os han mandado, seguramente que os mandarán, tenéis toda la información y nada, allí os vemos. Eso es. Muchas gracias. Y hasta la próxima.